Vamos a dar inicio a este estudio bíblico. Hermano Jorge, hermana Nuri, que ya está conectada ya. Muy buenas noches. Vamos a seguir adelante con el Evangelio de San Juan entonces. Eh, y vamos a empezar con el capítulo 7. Hemos avanzado súper rápido. Capítulo 7. Esta porción de la palabra nos habla acerca de la fiesta de los tabernáculos. ¿Ya? Dice la palabra de Dios en el capítulo 7, versículo 1. Y pasadas estas cosas andaba Jesús en Galilea. Eh, Estamos hablando más o menos que fueron alrededor de 6 meses, ¿cierto? En términos de tiempo cronométrico, digamos. 6 meses, de la Pascua en abril a la fiesta de los tabernáculos en octubre, más o menos. ¿Ya? Hayan pasado 6 meses desde la última cosa que estuvimos estudiando. Después dice que no quería andar en Judea porque los judíos procuraban matarle, ¿ya? Se refiere, en definitiva, a Jerusalén y a Judea, ¿cierto? No quería andar por esos lugares. Pero en realidad no era que la multitud lo quisiera matar, sino que eran los líderes religiosos, ¿cierto? Tenemos que hacer esta distinción, ¿ya? Eran los líderes religiosos de esa nación los que tenían la intención de matarle más que la propia gente o la propia multitud, ¿ya? El versículo 2 dice, y estaba cerca la fiesta de los judíos, la de los tabernáculos. Versículo 3. Y le dijeron sus hermanos, ¿cierto? Cuando habla de sus hermanos en esta parte, se refiere a Santiago, a José, a Simón y a Judas, ¿ya? Esto está más detallado en Mateo 13:55, ¿ya? Le dijeron sus hermanos entonces, pásate de aquí y vete a Judea para que también tus discípulos vean las obras que haces, ¿cierto? Esta declaración que hacen los hermanos de Jesús la hacen en realidad con un poco de sarcasmo, ¿no? Cuando usan esa frase y dicen tus discípulos, ¿cierto? Lo dicen con un poco de sarcasmo, eh, porque ellos mismos estaban diciendo que ellos no eran discípulos de él, por eso lo decían con sarcasmo, y se referían a los otros discípulos. Eh, y en definitiva, ellos querían dar a entender con estas palabras que le dijeron a Jesús que ellos no tenían ningún tipo de asociación alguna con este grupo, ¿cierto?, de personas que estaban siguiendo a Cristo. Como que estaban tratando de desentenderse de la participación que habían tenido hasta ese momento con el Señor, porque ya veían lo que se venía, ¿cierto?, que venía el momento de la crucifixión y la persecución más fuerte de parte de la autoridad religiosa. El versículo 4 dice, porque nadie procura darse a conocer y al mismo tiempo hace algo en secreto. Si estas cosas hace, manifiéstate al mundo. ¿Ya? Esto es muy similar a lo que le pasó al Señor en la tentación ofrecida por Satanás el diablo, ¿cierto? En el desierto. Eh, Usted lo puede observar con más detalle en Mateo 4, del 1 al 11, ¿cierto? Ahí está el tema de la tentación. Versículo 5 dice, porque ni aun sus hermanos creían en él, ¿ya? Eh, bueno, el haberse presentado a su madre, a sus hermanos y a su hermana, digamos, como leprosos morales, a lo mejor si ellos hubiesen sentido esa necesidad verdadera que sentimos cada uno de nosotros cuando conocemos al Señor, de que nuestros pecados sean perdonados, a lo mejor ellos se habrían dado cuenta quién era la persona que estaba al lado de ellos, que era su hermano carnal, ¿cierto? Que era el verdadero Señor que había sido engendrado a través del Espíritu Santo en la persona de María. Pero por supuesto que no lo entendían, ¿cierto? Eh, Ese entendimiento no llegó en ningún momento a ellos, por eso que de alguna manera como que desconocieron el vínculo que tenían con el Señor. ¿Ya? Versículo 6 dice, eh, les dice entonces Jesús, mi tiempo aún no ha venido, ¿cierto? Él se refería exactamente al tiempo de la crucifixión, ¿ya? Eh, y eso iba a ocurrir aproximadamente 6 meses después de esta conversación que él está teniendo con sus hermanos, ¿ya? Obviamente que ellos no entendían a qué se refería el Señor, y tampoco lo entendían los discípulos que estaban más allegados al Señor, los que aún no le habían dado la espalda, digamos, ¿ya? Dice después, pero cualquier tiempo siempre es bueno para vosotros, ¿cierto? Eh, bueno, y en el fondo el Señor también le estaba devolviendo un poco el sarcasmo y le estaba diciendo con esta frase que la idea que ellos estaban expresando era similar
a las ideas que el mundo expresa muchas veces, y que en definitiva son ideas del mismo Satanás, el diablo, ¿cierto? Después dice el versículo 7: no puede el mundo aborreceros a vosotros, pero a mí me aborrece, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas, ¿cierto? El pensar en ellos, en ese momento, eh, digamos, en lo que en definitiva el Señor estaba haciendo era hacerlo, darse cuenta que ellos estaban pensando como pensaba el mundo, ¿cierto? O cómo piensa el mundo cuando está influenciado por las potestades demoníacas de Satanás y el diablo. Por eso les decía de esa manera, ¿cierto? Pero a mí me aborrece, se refiere al mundo, ¿cierto? Se refiere a la religión, a los líderes religiosos, eh, porque yo soy, porque yo doy testimonio de él que sus obras son malas, ¿cierto? En definitiva se refiere a cualquier cosa que sea religiosa y que no esté alineada con las escrituras, ¿cierto? Porque hay mucha religión en estos tiempos, pero que está completamente desalineada de lo que realmente habla la palabra del Señor. Versículo 8 dice: vosotros subid a esta fiesta, ¿ya? Yo no subo aún a esta fiesta porque mi tiempo aún no es cumplido, ¿ya? Eh, Vuelve a reiterar la idea de que su tiempo no había llegado, ¿cierto? Eh, y que iba a llegar más adelante, ¿cierto? Cuando ocurriera todo lo que él ya sabía que iba a ocurrir en algún momento. Dice el versículo 9: y habiéndoles dicho esto, se quedó aún en Galilea. Y ahí esperó, ¿cierto? Alrededor de 2 o 3 días más o menos, antes de volver a Jerusalén, ¿ya? Perdón, antes de volver a Jerusalén, pero aproximadamente 2 o 3 días. Después dice el versículo 10: sin embargo, cuando sus hermanos hubieron subido, entonces él también subió a la fiesta. Eh, Ahora, de alguna manera con esto se insinúa, ¿cierto?, que Jesús no quiso viajar con sus hermanos, ¿ya? Al darse cuenta precisamente de la hostilidad que estaba sintiendo en ese momento de parte de ellos mismos, de sus hermanos carnales, digamos, ¿ya? Eh, Después dice: no es público, sino, no en público, sino como en secreto. Bueno, y eso fue, en realidad fue hecho por razones bien específicas que tuvo el Señor, que después más adelante las vamos a entender. Versículo 11 dice: y le buscaban los judíos en la fiesta y decían: ¿dónde está aquel? Aquí se está refiriendo, cuando habla de los judíos, se está refiriendo a los jerarcas religiosos de Israel, ¿cierto? Eh, que obviamente no lo buscaban con motivos muy buenos, sino que en definitiva sabemos, ¿cierto?, que lo querían matar, lo querían crucificar. Versículo 12 dice: y había mucho murmullo de él entre la gente, ¿ya? Aquí se refiere a los comentarios negativos y a los comentarios positivos que habían del Señor en ese momento. Porque unos decían, bueno es, y otros decían, no, ¿no? Que engaña a la gente, ¿ya? Ahora, este último grupo, el que decía que engaña a la gente, sin lugar a duda, intentaba conseguir el favor de los líderes religiosos, ¿cierto? Quienes finalmente eran los que estaban en contra del Señor, ¿ya? Y el versículo 13 dice: más ninguno hablaba abiertamente de él. Es decir, por temor a los judíos, ¿cierto? Se mostraron de alguna forma favorables porque tenían temor de lo que pudiesen hacer o dejar de hacer los judíos en algún momento, ¿ya? Del versículo 14 en adelante, en este mismo capítulo 7, comienza a hablar eh, acerca del templo. Dice: ya había pasado la mitad de la fiesta cuando subió Jesús al templo y enseñaba. Versículo 15 dice: y se maravillaban los judíos, ¿cierto? Se vuelve a referir a la clase gobernante, ¿cierto? A la clase culta de esa época que estaba escuchando la enseñanza del Señor. ¿Cierto? Y se maravillaban los judíos diciendo: ¿cómo sabe este letras no habiendo aprendido? ¿Ya? Bueno, se refiere específicamente a los grandes institutos teológicos que habían en Jerusalén en esa época ya instalados, porque los institutos teológicos no son de este tiempo solamente, ya en ese tiempo habían instituciones, ¿cierto?, que enseñaban las escrituras, y obviamente yo decía, pero ¿por qué está hablando esta persona si no tiene estudios teológicos, no tiene una base, no tiene una simiente, ¿cierto?, para poder enseñar, ¿ya? Eh,
Y eso obviamente, por eso que el mensaje de él causaba tanto asombro, tanto sorpresa en las personas, porque tenía mucha sabiduría en las cosas que decía. ¿Y cómo no lo iba a hacer si era el Señor mismo, que estaba, el que había escrito la misma palabra y que había inspirado a los hombres del Antiguo Testamento para escribirlo? Pues dice, versículo 16, le respondió Jesús y dijo, mi doctrina no es mía, sino de aquel que me envió. ¿Ya? Bueno, obviamente es una manifestación mucho mayor que cualquiera de las manifestaciones o de cualquiera de las cosas que pudieron haber dicho los profetas de la antigüedad, ¿cierto? O del Antiguo Testamento. En otras palabras, estaba diciendo que su doctrina era una doctrina de Dios. ¿No? Pues dice en el versículo 17, el que quisiera hacer su voluntad, sabe la doctrina si viene de Dios o si yo hablo de mí mismo. ¿No? Es decir, él estaba dispuesto, o mejor dicho, él estaba dando a entender que el que quiere hacer su voluntad, es decir, el que está dispuesto a hacer la voluntad de Dios, va a conocer la doctrina que viene de Dios porque él mismo la hace. Eh, Después dice el versículo 18, el que habla de sí mismo, su propia gloria busca. ¿Ya? Se refiere a aquellos, ¿cierto?, que hablan de forma de vanagloriarse. ¿Ya? Eh, pero el que busca su gloria, pero el que busca su gloria del que lo envió, el que envía su gloria del que lo envió, ese es verdadero y no hay en él injusticia. ¿Ya? En definitiva, Cristo dice que el que es verdadero y justo, o mejor dicho, que Él es verdadero y justo, porque Él procura que toda la gloria siempre sea para el Señor. Y eso es lo que tiene que primar en la vida y en la mente de cada uno de nosotros, ¿cierto? Tenemos que, en todas las cosas que hablamos, tenemos que darle la gloria al Señor. Versículo 19 dice, ¿no os dio Moisés la ley y aún ninguno de vosotros hace la ley? Esto lo dice el Señor porque muchos de ellos afirmaban que guardaban la ley. Por eso que Jesús les echa en cara esto y los trata de mentirosos, porque decían cumplir la ley, pero no lo hacían. ¿Por qué me procuráis matar? Le pregunta el Señor. El versículo 20 dice, respondió la gente y dijo, demonios tienes. ¿Quién te procura matar? ¿Por qué dicen esto? Porque ellos de alguna manera ignoraban el complot que se estaba preparando para matar al Señor. Y por eso que estaban un poco asombrados con las declaraciones que le estaban haciendo. ¿Ya? En el versículo 21 dice, Jesús respondió y les dijo, una obra hice y todos os maravilláis. ¿Ya? Él se refería, cuando habla de esa obra, se refería a la sanidad de un hombre que había hecho en día sábado. ¿Ya? Y lo cual fue realizado precisamente en medio de ellos mismos también. ¿Ya? Eh, es muy probable que los mismos líderes religiosos hayan planteado este tema frente al Señor, ¿ya? Por eso que él se lo enrostra de alguna manera. Versículo 22 dice, cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres, ¿ya? Es decir, de alguna manera, le trataba de decir que en realidad había tenido su comienzo la palabra con Abraham y no con Moisés, ¿ya? Esto está más detallado en Génesis 17, del 9 al 14. Y después dice, y en sábado circuncidasteis al hombre, ¿ya? Eh, Versículo 23 dice, si recibe el hombre la circuncisión en sábado, para que la ley de Moisés no sea quebrantada, os enojáis conmigo porque en sábado hice sano por completo a un hombre. Ahora, el interrogante, de alguna manera, quería decir que Jesús, que realmente era el cumplimiento de la ley, eh, los estaban enrostrando drásticamente porque ellos
de alguna manera querían enrostrarle al Señor que estaba actuando mal, que no era el profeta, que no era el Mesías esperado. Lo condenaron verbalmente en algún momento porque había sanado a un hombre en día sábado. Por eso que él los confronta con la propia ley de Moisés, ¿cierto? Eh, Después dice el versículo 24, dame un segundo, dice, no juzguéis según lo que parece, sino juzgad justo juicio. Versículo 25, decían entonces uno de los de Jerusalén, ¿no es este a quien buscan para matarlo? ¿Ya? Es decir, significa que el complot de matar a Jesús por la autoridad religiosa no era un secreto completamente tampoco, ¿cierto? De alguna manera hay algunas personas que ya estaban en conocimiento de lo que iba a pasar. Por lo menos aquellas personas que estaban en Jerusalén hablando con el Señor tenían cierto conocimiento de lo que iba a pasar. Versículo 26 dice, y aquí habla en público y no le dicen nada. Si hablan, se habrán entendido verdaderamente los principales que este es el Cristo. Esta es una declaración muy, muy detallada. En definitiva, o detalla muy someramente, mejor dicho, la idea de la venida de Cristo. Por eso les dice, si habrán entendido verdaderamente los principales que este es el Cristo. El versículo 27 dice, porque este sabemos de dónde es, y cuando viniere el Cristo, nadie sabrá de dónde sea. ¿Ya? Bueno, ese era un error muy común en aquella época eh, respecto del Mesías, ¿ya? Porque creo que la Biblia enseñaba todo lo contrario, pero ellos tenían un error garrafal, digamos, en la doctrina que estaban enseñando y la doctrina que estaban tratando de aplicar también hacia el Señor Jesús, que era la misma palabra en realidad. Versículo 28 dice, entonces clamaba Jesús en el templo, enseñando y diciendo, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, y no he venido de mí mismo, mas el que me envió es verdadero, ¿cierto? En efecto, dice, decía el Señor, ustedes piensan que me conocen y de dónde vengo, pero en realidad no lo saben. Eso es lo que el Señor le estaba tratando de decir cuando le dice, y a mí me conocéis y sabéis de dónde soy, ¿ya? Después dice, y no he venido de mí mismo, más el que me envió es verdadero, ¿cierto? En efecto, él dice, me conocen como Jesús de Nazaret y aún no me conocen, ya que no conocen al que me envió. O sea, le hacía un juego de palabras muy, muy simpático, pero en definitiva le estaba dando a conocer que lo conocían a él como hombre, como Jesús de Nazaret, pero no lo reconocían como el verdadero Hijo de Dios. Y por lo tanto, si no lo reconocían como el verdadero Hijo de Dios, malamente iban a poder conocer al Señor tampoco, ¿cierto? Están completamente perdidos, ¿cierto? Sus mentes estaban cauterizadas, no podían entender que estaban hablando con el mismo Dios. Eh, Al cual vosotros no conocéis, le dice después, ¿cierto? Es decir, a pesar de todas las afirmaciones y la gran demostración de religiosidad que tenían los líderes de esa época, eh, no lo podían entender, ¿cierto? Y él con franqueza les dice que ellos no conocían a Dios, porque tampoco lo conocían a él ni lo reconocían como el propio Hijo del Señor. Dice después el versículo 29, yo le conozco, porque de él soy y él me envió, ¿cierto? Versículo 30 dice, entonces procuraban prenderle, ¿cierto? Una vez más está hablando de los líderes religiosos de Israel, ¿ya? ¿Por qué? Porque estaban tan enfurecidos, estaban tan enojados y tan, digamos, fan- estaban complicados con el Señor porque de alguna forma trataban de entender, pero no podían, trataban de mantener su autoridad, pero ya estaban perdiendo credibilidad con el tumulto, con las personas, porque el Señor estaba cumpliendo las escrituras de alguna manera, se estaban cumpliendo muchas profecías con su venida, con las cosas que él decía, con lo que hacía, con lo que se iba a venir más adelante con la crucifixión. Entonces los líderes religiosos estaban muy enojados y también estaban facultados por Satanás el diablo para odiarlo, porque estaban llenos de ese odio, de ese rencor, de esa rabia, de ese egoísmo, de esa envidia, porque el Señor estaba haciendo la luz verdadera que necesitaban las personas, más que esa luz que ellos, esa luz tenue que trataban de entregar a las personas a través de la religiosidad que ellos practicaban, ¿cierto? Después dice, pero ninguno
le echó mano en él porque aún no había venido su hora, ¿cierto? Eh, Obviamente el Espíritu Santo iba orquestando las circunstancias, digamos, y los acontecimientos eh, para detener a todos estos sinvergüenzas que de alguna manera querían echarle mano al Señor, ¿cierto? Porque todavía no era el tiempo para que se cumpliera la palabra en cuanto a que el Señor tenía que morir y derramar su sangre, ¿cierto? Sabemos que tenía que ser crucificado, sabíamos que tenía que derramar su sangre, eh, y eso iba a ocurrir, pero iba a ocurrir 6 meses más tarde de lo que estaba ocurriendo en ese momento. Por eso que el Espíritu Santo iba refrenando todas estas circunstancias también, ¿ya? Versículo 31 dice, y muchos del pueblo creyeron en él, ¿ya? Y decían, el Cristo cuando viniere hará más señales que las que hace este. Versículo 32 dice, los fariseos oyeron a la gente que murmuraba de él estas cosas, ¿ya? Cuando habla de la gente, constituye, digamos, un grupo diferente de personas respecto a los gobernantes de esa época, ¿ya? Pero que al mismo tiempo igual se oponían a lo que el Señor estaba hablando en ese momento. Y los principales sacerdotes y los fariseos enviaron oficiales para que le prendiesen, ¿ya? Ahora, en definitiva, estos dos grupos se unieron para ya empezar a pensar en aprender al Señor, ¿cierto? Después dice en el versículo 33, y Jesús dijo, aún un poco de tiempo estaré con vosotros, ¿ya? Bueno, en efecto, el Señor lo que estaba diciendo era que en unos 6 meses más iba a ocurrir lo que tenía que ocurrir, por cierto, lo de la crucifixión, lo de la muerte del Señor, y por supuesto que lo más maravilloso que es su resurrección también. E iré al que me envió, ¿ya? O sea, de regreso al Padre. ¿Que realmente fue lo que ocurrió? Nosotros sabemos que el Señor resucitó y se fue a sentar a la derecha del Padre. Versículo 34 dice, y me buscaréis y no me hallaréis. Eh, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir, ¿cierto? Eh, en definitiva, lo que el Señor le estaba diciendo era que ellos estaban de alguna manera preparados, o mejor dicho, podían ir al lugar donde él iba a ir, pero que por la incredulidad y por la rebelión todavía no estaban preparados para lograrlo. Porque no olvidemos que muchos de eso, que no están escritos en la Biblia, también se arrepintieron y creyeron al ver al Señor muerto, al verlo resucitado, ¿cierto? O mucho antes de que ocurrieran todos estos acontecimientos, por lo tanto, pero en ese momento, con lo que estaba hablando, le da a entender con esta frase de que podían eventualmente llegar al lugar donde él iba, pero que no lo iban a poder hacer por su incredulidad y por la rebelión en la cual estaban ellos cayendo, digamos. Después dice, en el versículo 35, entonces los judíos dijeron entre sí, ¿a dónde intenta irse este que no le hallemos? Bueno, obviamente cuando dicen eso es porque son mentes completamente oscurecidas por la incredulidad, ¿cierto? Y por eso que lanzan estos comentarios tan irónicos y confusos respecto a la palabra que el mismo Señor estaba diciendo con tanta claridad, ¿ya? De alguna manera trataban de descalificar al Señor y de despreciar lo que Él estaba diciendo a través de sus palabras. Después dice, se ha de ir a los esparcidos entre los gentiles y a enseñar a los gentiles. Versículo 36 dice, eh, ¿qué quiere decir esto que dijo, me buscaréis y no me hallaréis, y donde yo estaré, vosotros no podréis venir? Es decir, por el mismo contenido de su composición, el sarcasmo suyo declaró que el sentido espiritual no le hizo ningún efecto a estas personas. Después el versículo 37 dice, aquí empieza a hablar ya de la fiesta un poco más en detalle. Dice en el versículo 37, en el último día más grande de la fiesta, es decir, se refiere al octavo día, ¿cierto?, de la fiesta de los tabernáculos, Jesús se ponía en pie y clamaba diciendo, si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Bueno, obviamente esta es la invitación más grande que Dios le puede hacer, ¿cierto?, a una persona, a un ser humano, ¿cierto?, a un mortal. Decirle, ¿cierto?, que tenga sed, eh, venga a mí y beba, ¿cierto? Estamos súper claros que se refiere a la sed espiritual, ¿cierto? No a la sed física.
Después en el versículo 38 dice, el que cree en mí, como dice la escritura, correrán, perdón, como dice la escritura, ríos de agua viva correrán de su vientre, es decir, de su ser interior. Versículo 39, y esto dijo del Espíritu Santo, ¿cierto? Que había de recibir los que creyesen en él, ¿ya? Bueno, obviamente esto va a comenzar el día de Pentecostés, ¿cierto? Que ya el Espíritu Santo se derrama y empieza a llenar a todos los que hayan creído o hubiesen creído hasta ese momento en el Señor. Porque Jesús no estaba aún glorificado, ¿cierto? Eh, Después dice el versículo 40, eh, entonces algunos de la multitud, oyendo este dicho, decían, verdaderamente, este es el profeta, ¿cierto? Eh, Seguramente se refiere en el contexto de lo que expresa en Deuteronomio 18:15, ¿ya? Ahí está más detallado estos dichos del Señor, digamos. Eh, Después dice, versículo 42, ¿no dice la Escritura que de la simiente de David y de la aldea de Belén, de donde era David, vendrá el Cristo? ¿Por qué dice esto? Porque Cristo era de la simiente de David y nació en Belén, ¿ya? Sin embargo, parece que ellos, en cierto modo, malentendieron la predicción en el libro de Miqueas, ¿cierto? Ahí sale esto. Y pensaron que el Mesías haría de este pequeño pueblo su residencia. Pensaban que Jesús iba a entrar en Belén, ¿cierto? Y no en Capernaum, como fue que lo hizo para establecer su centro de operaciones. Por eso que había ese malentendido, no les cabía en la mente a los estudiosos de que este fuera el Mesías, porque estaban malentendiendo la profecía de Miqueas que hablaba de la ciudad de Belén. Versículo 43 dice, así que había división entre la gente acerca de él, ¿ya? Bueno, obviamente esa división fue por falta de entendimiento de la palabra de Dios, ¿cierto? Por falta de entendimiento de la escritura, eh, y además que muchas personas estaban actuando de tal forma de ganar el beneplácito o de ganar la amistad de los líderes religiosos, por eso que se oponían férreamente a lo que el Señor podía decir en ese momento. Versículo 44 dice, y algunos de ellos querían prenderle, eh, más ninguno de ellos, más ninguno echó sobre él mano, ¿ya? Obviamente que lo más probable es que el Espíritu Santo haya impedido todavía que esto ocurriera, porque tenían que cumplirse algunas cosas más durante estos 6 meses que faltaban para llegar al momento de la crucifixión. Versículo 45 dice, y los oficiales vinieron a los principales sacerdotes y a los fariseos, ¿ya? Se refieren a los oficiales que habían enviado para arrestarlo. Eh, y ellos le dijeron, ¿por qué no le trajisteis? ¿Cierto? Eh, Es decir, de alguna manera ellos tenían toda la intención de que el Señor fuera apresado, por eso que le hacen esa pregunta, ¿cierto? 46 dice, los oficiales respondieron, nunca ha hablado hombre así como este hombre, ¿ya? Eh, Ellos de alguna manera estaban sintiendo la presencia del Espíritu Santo y en ese momento, por eso no podían entender cómo era posible que un ser humano hablara tantas cosas maravillosas, tantos prodigios, hiciera milagros, etcétera, etcétera. Por eso le dicen a los religiosos, nunca ha hablado hombre así como este hombre, ¿cierto? Eh, Sentían algo ahí, ¿cierto? Como uno siente a veces el Espíritu Santo, pero no lo podían entender todavía. Versículo 47 dice, entonces los fariseos le respondieron, ¿estáis también vosotros engañados? ¿Ya? Eh, Le estaba preguntando derechamente si realmente estaban siendo convencidos por lo que Jesús les decía, porque en algún momento pensaron que no lo habían querido tener porque habían sido engañados por el Señor en cuanto a la doctrina que le estaba profesando, ¿ya? Versículo 48 dice, ¿ha creído en él alguno de los principales o de los fariseos? Versículo 49, pero esta gente que no conoce la ley es maldita, ¿ya? Versículo 50, les dice Nicodemo, el que vino a él de noche, el cual era uno de ellos. Versículo 51, juzga nuestra ley a hombres
si primero no oyeran de él y entendiere lo que él ha hecho? Versículo 52, respondiendo le dijeron a Nicodemo, ¿cierto? Porque él era el que hacía la pregunta. ¿Eres tú también Galileo? Escudriña y ve que de Galilea nunca se levantó profeta. Eh, Ellos no comprobaron los hechos, en definitiva. Jesús nació en Belén, no en Galilea, ¿cierto? Y ellos buscaban en la escritura eh, algo que los pudiese orientar o tratar de entender a esta figura tan enigmática como era el Señor, pero hasta el momento no lo habían podido descifrar y solamente hasta ese momento malentendían la profecía de Miqueas, ¿ya? Por eso que no les cabía en su cabeza que realmente el Señor Jesucristo fuera el Mesías que ellos estaban esperando, entre otras dudas que tenían, por supuesto. Versículo 53, y fuese cada uno a su casa, eh, y Jesús se fue al monte de los olivos y por la mañana volvió al templo. Y todo el pueblo vino a él y sentado él les enseñaba, ¿ya? Cuando habla esta parte final, que es donde vamos a quedar hasta ahora, aquí el Señor ya empieza a revelarse de manera más profunda a sí mismo, eh, como la palabra del Dios, ¿ya? O como la palabra del Dios vivo, como la luz del mundo, como la guía eterna, eh, etcétera, ¿cierto? Bueno, en definitiva, este capítulo, más los siguientes que vamos a ver, registran el rechazo de parte de las autoridades de ese tiempo de todos estos títulos que el Señor se iba poniendo, ¿cierto? De que era la luz del mundo, que era la vida eterna, que era la misma palabra de Dios. Entonces empieza ya una confrontación más potente entre que el Señor se está dando a conocer como el verdadero Dios, ¿cierto? Como la luz del mundo, como el pan de vida, como el agua, ¿cierto? Que quita la sed espiritual. Y por otro lado, los líderes religiosos que se empezaron a oponer a cada una de las palabras que el Señor decía hasta que llegue el momento de la crucifixión, que lo vamos a ver en unos pocos capítulos más adelante. Amén. Vamos a quedar hasta acá entonces. Aquí ya damos inicio al capítulo 8. Alcanzamos a leer el versículo 1 y 2 eh, del capítulo 8 del Evangelio de San Juan. Así que la próxima semana, con la ayuda del Señor, el día jueves, vamos a estar retomando el Evangelio de San Juan, capítulo 8 del versículo 3 en adelante, ¿ya? Ahí vamos a hablar de ese pasaje que habla acerca del adulterio, donde el Señor entrega una enseñanza muy importante también. Amén. Hasta aquí vamos a ver entonces con el estudio de hoy. Eh, Voy a pedirle a mi hermana Nuri que nos despida con una oración. Amén. No, tiene malo su audio. No se preocupe, hermana, no importa, no importa. Le voy a pedir a la Dani, ¿puedes orar, Dani? Para que terminemos el servicio. No se preocupe, hermana. Amén. Amén. Gracias te damos, Señor Jesús, por este día, Señor. Un nuevo día que nos das, Señor, la vida, nos das la salud, Señor. Te pedimos, Señor amado, que en esta noche, Señor, usted sea, Señor, obrando, Señor, en cada uno de nosotros, Señor amado, que esta palabra, Señor, que ha sido enseñada, Señor, que la podamos guardar, Señor, en nuestra mente, en nuestro corazón, en nuestra alma, Señor, y también ponerla por obra, Padre bendito. Señor, en esta hora, Señor, le pedimos por cada uno de mis hermanos que se pudieron conectar, Señor, que sea con cada uno de ellos, los guarde, los bendiga, Señor. También a nuestros hermanos que no han podido conectarse, Señor, que su misericordia, su bondad y su amor, Señor, lleguen hasta cada uno de ellos, Señor. Le pedimos, Señor, le presentamos el día de mañana, Señor, que sea un día de bendición, un día, Señor, en que usted, Señor, sea con nosotros, nos sea protegiendo, nos sea librando, Señor, de todo mal, de todo peligro, y que sea guardando a toda nuestra familia, Señor. Se la presentamos, Señor, para que usted, Señor,
sea guardándolos a cada uno de ellos, Señor, y los bendiga, Señor. Se lo pedimos todo en el nombre de su Hijo Jesús. Amén. Amén. Mi hermano, que Dios le bendiga. Nos vemos el día domingo con la ayuda del Señor. Amén. Amén. Hermano Jorge, mantenemos el mismo